Buenas, hoy tenemos aquí esta Peugeot Vesper con problemas en la palanca del cambio, se ha quedado suelta completamente. Esta tiene un 2000 HDI, 110 caballos. Y aquí tenemos el problema que tiene. La palanca está suelta totalmente y no selecciona ninguna marcha. La hemos tenido que meter empujándole. Por lo que hemos estado viendo, os lo voy a enseñar. Ahora desde aquí ya con la cajilla del filtro quitada, que la caja del filtro la podemos quitar con la abrazadera esta, el caudalímetro que va enganchado y va cogida a estos 3 puntos. Luego esto es como un apoyo que lleva, solamente hay que tirar de ella, porque aquí no tenemos ni abrazadera. Donde tenemos justamente la avería, ahí como se puede apreciar, tenemos el ojo del cable, que esto sería todo un silent block. Y dentro, esa pelotilla que asoma por ahí es la rótula. Bueno, pues entonces vamos a coger y vamos a retirar las dos varillas porque viene todo hecho un paquete. Las dos varillas más el tirador que tenemos en el cambio, que ponemos para poner marcha atrás, que tiramos y clavamos primera. Ese va por allí. Es un cable que va en busca de la caja de cambio. Que os lo voy a enseñar aquí, por ejemplo, cómo termina. Esto va hacia aquí, hacia el cambio. Y viene aquí, se engancha en lo que es el tirador. Os lo voy a enseñar cómo va enganchado. Es como un cable de bicicleta, digamos. Ahí lleva el perrillo, que tú al tirar para arriba, ese perrillo acciona. Y lo que hace es el pulsador que tiene aquí en la punta, acciona o no acciona. ¿Veis que entra y sale? Ese es su funcionamiento. Y aquí tenemos las otras dos varillas. Aquí tenemos los silent blocks enteros, que es donde tenemos que encajar ahora la rótula esa que hemos visto nosotros ahí en donde tenemos el problema, que lo que se ha destruido es todo el silent block este. Y ahora vamos a ver por dónde entrarle a empezar a desmontarlos por el habitáculo. Una vez ya dentro del vehículo le damos un tirón al embellecedor de lo que es la palanca, quitamos los dos tornillos del cenicero, lo sacamos y ya podemos ver dónde tenemos el sistema de las varillas. Lo que vamos a hacer es sacarlas enteras. Ahora según vayamos desmontando, pues vamos viendo si una cosa es mejor que otra. Pero por lo pronto vamos a quitar eso que estoy señalando, que son un par de grapas. La grapa, como veis, hemos intentado sacarla y nos está chocando en el hierro ese. A ver si podemos aumentar. Ahí está, la grapilla. Nos choca en ese hierro y ahora pues entonces nos va a hacer desmontar todo el salpicadero que tenemos aquí. Este que tenemos aquí, vamos a quitar todo el embellecedor este de la botonera con estos tornillos que tenemos aquí y otro por allí. Y luego procederemos a sacar todo este que viene con la guantera y eso, vamos a desmontarla. Todos los botones que tenemos aquí en el cuadro este salen al tirón. Ya hemos sacado el cuadro, lo metéis en un destornillador o hacéis palanca con algo de plástico recio, le tiráis para arriba y lo desencajamos y ahora quitamos estos 3 conectores. Pues ya tenemos por lo menos acceso por aquí, ya estamos viendo cómo poder extraerlos del todo. Creemos que ya es metiendo la mano por ahí, tirando de los cables hacia arriba. Os cuento un poco, hemos soltado lo que es la pletina que tenemos aquí sujetando el soporte entero de la caja de cambios con un tornillo, con otro también por este lateral. Hemos desgrapado todo, o sea, toda la tornillería que tiene este salpicadero con la radio que la hemos sacado, le pegáis un tironcillo y ya sale de su sitio. Como veis es flexible y da de sí como para poder meter mano por ahí. Hemos conseguido quitar la grapilla esa, hemos quitado también la que teníamos aquí en este, que como la de este sale hacia el motor, lo que nos estaba dando era en el módulo de lo que es el clima, de la calefacción. Toda la carcasa esta chocaba contra ella porque la han dejado para que salga para ella, entonces un espacio así la grapa no salía. Y ya pues vamos a asomarnos por debajo del vehículo, vamos a ver cómo va el sistema, como hemos dicho, el guardapolvos que lleva, por donde van el pasamuros, por donde van los cables, parece que viene hacia aquí, hacia la cabina. Vamos a asegurarnos. Uno de los cables para sacar lo que es el que hemos dicho, el pulsador de la caja de cambios, lo tenemos aquí. Para desmontarlo nos tenemos que venir aquí por la rueda y ese tornillo que estamos viendo aquí lo vamos a quitar. Ya hemos quitado el captador de este lado, el captador no, el pulsador que hemos dicho de la marcha atrás. Aquí lo vemos con su tetoncillo y ahí tenemos donde iba. Hemos quitado también
ya las dos puntas, tanto esta como esa de su sitio, de sus rótulas, de estas rotulillas. Pues ya hemos quitado lo que es la palanca y con el soporte, vaya, como lo teníamos suelto de los dos tornillos de arriba, que lleva arriba, que accediendo así, el que lleva aquí hay que meterse por dentro de esto negro con una llave de 13 y quitarse. El otro va cogido así, digamos, en estas dos patillas que tenemos aquí, ahí van los tornillos. Y ya pues como lo tenemos suelto lo he sacado por aquí porque este plástico es flexible, lo he sacado por aquí para tener un poquito más de espacio. Pues ahí tenemos el hueco de donde nos han salido ya los cables, al tirar de ellos para arriba y ayudándonos desde abajo a empujar para arriba, que creíamos que en un principio iba a salir para el suelo, pero al final han salido para el habitáculo. Ya los tenemos en la calle, ya tenemos aquí los cables nuevos. Como los saquemos hacia arriba, los tenemos que meter hacia abajo, por el hueco que nos salió por el pasamuros de abajo. Vamos a meterlos. Ya están encarados en lo que es el hueco del pasamuros. A ver si se ve ahí bien. Ahora tenemos un compañero abajo que va a tirar de ellos y hasta que nos llegue el cilenblock este a su posición. Os digo una cosa que seguramente os venga mucho más fácil hacer el trabajo sin todo este marco gris. El por qué no lo hemos quitado nosotros, porque tenemos la guantera bloqueada, no hay manera de abrirla. Entonces no hemos querido investigar más en abrirla porque como por aquí no hemos medio facilitado el trabajo, no nos hemos puesto a abrirla. Pero si vosotros abrirla seguramente lleve 3-4 tornillos, lo que es la guantera nada más, y ya sacáis todo el salpicadero gris y ya pues tendréis más acceso a meter la mano por estos sitios y todo. Pues ya hemos conseguido pasar el hueco, cuesta un poquito porque tiene un clic, lo que es la goma del pasamuros, y ese clic hasta que no lo clavéis bien por debajo no se va a quedar sujeta, porque si la empujáis para acá para el habitáculo seguramente se mueva. Tienes que escuchar el clic y que la goma se asiente bien abajo. Bueno, pues ya lo tenemos puesto de ahí bien, lo hemos guiado por el hueco de motor a su sitio. Vamos a empezar a poner el soporte, que lo tenemos aquí. El soporte seguramente lo que más guerra nos va a dar van a ser estos dos tornillos laterales, este y este, que ya nos dio un poquito de guerra cuando los quitemos, porque esos van justo por debajo de esta pieza negra. Y lo que es el tema de las grapas, a ver cómo se nos da también a la hora de meterlas, porque suelen ser un coñazo también, si decimos la verdad. Bien, pues vamos a meter el de este en su sitio. Pues ya nos hemos venido al lado del motor, donde tenemos las rótulas de los cables, y tenemos que pasar la punta aquella del cable, esa croma que se ve ahí, y esta de aquí. Tenemos que pasarla porque ahora mismo no tienen grapa. Digamos, ahora enganchamos en las rótulas los cables, tanto este cable como ese. Ahora tiramos de ella hacia aquí y le podemos meter ya la grapa en su sitio. Ya tenemos metido el soporte por el sitio, el cable de la marcha también por el sitio, pero lo importante antes de empezar a atornillar el soporte y buscarle su postura es tanto colarle este cable por su sitio correspondiente donde iría la grapa, ahí, y en el otro igual, que lo tenemos por ahí. Meterlos, que como digáis de atornillar el soporte antes de hacer eso, os va a costar luego tener que quitar el soporte otra vez. Hacemos lo mismo con el cable de marcha atrás, lo recogéis hacia atrás y lo pasáis por aquí, justo por la anilla esta que tiene, lo llevamos hasta arriba y lo conectamos en su sitio. Y ahora sí, vamos a buscarle la postura ya al soporte para atornillarlo. Pues hemos ya apuntado, hemos conseguido apuntar un tornillo del soporte que hemos dicho de la palanca de cambio. De los dos que llevan arriba hemos apuntado el de este lado. Y antes de seguir apuntando el otro, lo que hemos hecho ya, los cables, terminar de traerlos por su sitio y engancharlos ya a las rótulas, a sus correspondientes rótulas. Este aquí y el otro lo veremos por aquí. Es que está ahí más abajo y no se ve bien. Ahí se ve lo blanco un poquito. Ahí detrás en el huequecillo ese. Y después ya de engancharlo a sus rótulas, pues lo siguiente que vamos a hacer ya es ponerle la grapa en su sitio.
Vamos a tirar de los cables hacia arriba para que nos enseñe la ranura donde van las grapas, y una vez que esté a esa altura le meteremos la grapa. Para meter ya las dos grapillas que nos quedan para sujetar los dos cables, las famosas grapillas estas, pues hemos decidido entrarle por aquí abajo. Tenemos un tornillo que nos pilla la carcasa allí y otro tornillo en el otro lateral. Quitamos esos dos tornillos y ya podemos sacar la parte de abajo de los pies, y pues tenemos mejor acceso por aquí. Ya tenemos las dos grapillas montadas, esa de ahí. A ver si llega el móvil. Y esa de ahí, que esa podemos acceder por aquí. Como estamos viendo los dedos, los metemos por aquí. Y ahí podemos ver que ya tenemos las dos grapas, aquella de allí puesta y esta de aquí. Ya nuestro siguiente paso es terminar de poner el soporte del habitáculo, el tornillo que nos queda y los dos tornillos que iban a dos tirantas de hierro. Ahora os lo enseño. A los que me refiero es a esta pletina, pero primeramente vamos a poner el tornillo este que nos falta del soporte. Este ya lo tenemos montado y casi apretado, y luego ya seguidamente este y el otro que tenía por ese lateral. Bueno, ya tenemos los dos tornillos estos apretados. Hemos puesto esta tiranta y apretada, y hemos puesto esta de aquí y apretada también. Ya tenemos todo lo que es el cambio sujeto, y ya se puede comprobar que esto marcha en todas sus marchas como el día que salió de fábrica, casi. Lo que sí me gustaría deciros, que nosotros lo hemos hecho también, es comprobar que los cables estos que vienen del pasamuro, en nuestro caso, a ver si los enseño aquí, hay que cruzarlos. No el que te viene más en este lado, viene a este lado, no. O sea, el cable que viene del lado izquierdo, aquel de allí, este, que es el que viene aquí abajo, ese iría aquí arriba al lado derecho. Importante que lo comprobéis, o si veis el vídeo os ahorráis eso, la comprobación. Pero si no, lo que os puede pasar es que lo montéis y el cambio pues vaya todo lo contrario de como debe de ir. Haga los cambios hacia los laterales y el neutro lo tengamos hacia arriba y hacia abajo. Entonces os tocaría volver a desmontar. Bueno, pues ya una vez todo eso puesto en su sitio, ya vamos a meter lo que es el salpicadero hacia adentro, y buscándole la postura a todo para ponerle sus tornillos de roscachapa, todos los que llevan, y que se vaya pegando en su sitio. Pues ya tenemos todos los tornillos de lo que es el salpicadero puesto. Vamos a poner ya la tira con los enchufes. Pues ya tenemos los botoncillos puestos y esto encajado, y los botones también de la intermitencia, aire acondicionado y la luneta térmica. No os preocupéis que no podéis equivocaros en cambiarlos de sitio. Mira a ver las marchas como entran ahí. Eso está perfecto. Pues lo único que nos falta es engancharle en la caja de cambios el sistemilla de la marcha atrás, que es solamente meterlo en su sitio y atornillarlo con un tornillo. Vamos allá. Pues ya tenemos también el sistemilla de la marcha atrás ya metido en su sitio. Ya solamente nos queda montar nuestra caja de filtro y ya estamos terminados. Pues ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo o ha servido de algo, que espero que sí, suscribirse, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.